¿Con qué seguimos ahora, profe? Lo último de Bidi, nos queda covarianza y coeficiente de correlación. Bueno, seguimos con el mismo ejercicio que estábamos trabajando, así no nos cambia mucho. La X era la proporción de avena, la Y la proporción de copos de arroz. Y fíjense que las consignas, bueno, en el primer ítem le puse calcular la media de cada una de las proporciones y la varianza porque son datos necesarios para poder calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Está bien? Así que bueno, nada, los voy a pasar no con mucho detalle, pero bueno, nos sirve a nosotros para tener en mente el cálculo. ¿Es un ítem posible del examen que me pidan la media de una variable aleatoria? O sea, de la X sola o de la Y sola. Y sí, puede pasar. Justo me cayó ese enunciado y listo. Es la media de una variable de un modelo unidimensional, que ya lo vimos en el cuatripasado, en la primera parte, pero bueno, digamos, puede pasar que me toque calcular una media. Así que en el caso de que toque la media, el cálculo ya lo sabemos, la integral del valor que puede tomar la variable por la función que la representa. Nosotros ya habíamos calculado la función de la X, ¿se acuerdan que nos había dado este polinomio? Y bueno, teniendo la función, listo, esto afortunadamente si tenemos la calculadora que nos resuelve las integrales, sale facilísimo. Bueno, fíjense, es la integral de X por la expresión de la función que nosotros encontramos. Así que, haciendo toda la cuentita, la media nos dio 0,5. O sea, este valor lo tenemos que guardar, digamos, porque lo vamos a necesitar ahora cuando querramos hacer el cálculo de la covarianza, ¿está bien? Así que bueno, para tener en cuenta la proporción media de avena que están teniendo estas barras de cereal que se fabrican es de 0,5. Bueno, lo mismo hacemos, pero para la proporción de copos de arroz. Tomamos la función que nosotros habíamos calculado antes y calculamos la media, pero en este caso la variable y. Fíjense que, ¿se acuerdan que nos había dado 20y multiplicado por 1 menos i al cubo? Y bueno, haciendo la cuentita de la media, lo mismo, con la calculadora lo podemos hacer, nos terminó dando 1/3. Esto sería entonces la proporción media de copos de arroz. Así que teníamos 1/2 en lo que era la avena, digamos, y 1/3 nos está dando los copos de arroz. Creo que, a ver, me hace ruido. Avena en los cereales y copos de arroz. Ahí está, sí. Bueno, 1/2 y 1/3. Ahora, la varianza de la variable X la vamos a necesitar también para el cálculo de la covarianza. Se puede calcular de dos formas distintas. Fíjense que nosotros ya en esta instancia, con este ejercicio, como lo hicimos todo completo, ya calculamos las funciones marginales, así que si querríamos calcular la varianza, podríamos calcularlo con la función marginal directamente, como vimos en la primera parte. ¿Está bien? Ahora, supónganse que uno no calculó la marginal porque no se lo habían pedido, y no sé, es un ítem del examen que me pide calcule la varianza de X. ¿Qué hago? Puedo hacer el cálculo con la función de densidad conjunta, ¿está bien? Sin necesidad de tener que primero calcular la función marginal y después hacer la cuenta, ¿está bien? ¿Cómo sería el cálculo? Bueno, por definición, la varianza de la variable X utilizando la conjunta, obviamente requiere el cálculo de una integral doble porque justamente estoy usando la conjunta, pero bueno, fíjense que es la distancia que tiene cada uno de los valores de X respecto de la media y está elevado al cuadrado. O sea,
conceptualmente es el mismo sentido que nosotros le otorgamos a la varianza cuando lo vimos en unidimensional, en la unidad número 2. Es decir, la varianza siempre está mirando la distancia, qué tan alejados, digamos, están cada uno de los valores de la variable x respecto de la media como centro, digamos. ¿Está bien? Entonces, ese es el cálculo que estamos haciendo. A x le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la función, que en este caso, como vamos a trabajar con la función de densidad conjunta, es la expresión de la conjunta que tenemos como dato en el enunciado. Y bueno, hacer la integral doble, ¿está bien? Acá puse respecto de x en forma genérica y respecto de y después, pero bueno, esto puede cambiar, cada uno puede hacerlo como le parezca, como sea mejor el cálculo, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Bueno, y la otra posibilidad, obviamente, si alguien quiere hacer el cálculo de la marginal y después calcular la varianza, bueno, bienvenido sea, es lo mismo, está bien, cada uno evalúa qué le conviene más. Este cálculo ya lo conocemos, es el mismo que usábamos antes, porque acá estamos hablando de la variable x, que es unidimensional. Así que cualquiera de las dos fórmulas que nosotros ya teníamos, obviamente que siguen siendo válidas para el cálculo. Bueno, con cualquiera de estas tres que hagamos el cálculo, deberíamos obtener el mismo resultado. A veces es un poco engorroso estar haciendo el cálculo de la varianza, así que no sé en qué medida puede llegar a aparecer como un ítem del examen realmente. Pero bueno, uno tiene que saber hacerlo. Como estábamos preguntando hoy, en el final, no sé, si hay algún final, algún enunciado que quedó de algún año anterior, que se pidió la varianza o el desvío de la variable, y está ahí ese ítem, y bueno, lo tengo que saber, ¿está bien? Así que bueno, con que calculen uno ya creo que va a ser suficiente. Bueno, acá lo voy a hacer, esta es la función de densidad conjunta. Voy a hacer el planteo, digamos, de cómo nos quedaría hacerlo si queremos hacerlo con esta función y hacer la integral doble. Profe, alguien le quiere preguntar algo hace rato. A ver, dime. Sí, gracias. La duda que tenía era para usar la varianza esa que usás con las dos integrales. Sí. Ya ahí tenías que usar la media, pero para sacar la media ya necesitaba sacar la marginal. Entonces no sé en qué caso convendría por ahí No, porque únicamente que te den la media también la podés calcular con la integral doble. Es lo mismo. En lugar de calcular la media individualmente, con la marginal la podés calcular con la integral doble, digamos. poner la expresión de la media adentro de la integral doble y ya hacer todo junto. Claro. Sí, sí, Se puede sí. calcular la media usando las integrales dobles. Está en la hoja de fórmulas, me parece. Y si no, igual después lo practicamos, pero se puede calcular. O sea, cuando estamos en un modelo bivariante tenemos dos caminos. Podemos hacer los cálculos que hacíamos antes utilizando la función de densidad conjunta y eso implica hacer integrales dobles, o el otro camino es decir, bueno, mira, no, yo prefiero ir a lo tradicional y quiero individualizar las variables. Voy a calcular la marginal y ahí le calcularé media y varianza y listo. Esos serían los dos caminos. Obviamente, utilizando uno u otro, necesito obtener el mismo resultado. Pero sí, se puede. Bueno, entonces, acá, fíjense, tal como decía él, necesitamos hacer la integral de x menos la media. Bueno, nosotros lo calculamos, nos dio un medio elevado al cuadrado y después la expresión de la función de densidad conjunta. Este es el problema, digamos, de hacerlo con la integral doble, porque las integrales dobles por lo general
las expresiones no van a ser complicadas, pero bueno, acá quizás convendría hacer la distributiva de esto, y ahí es donde se complica un poco porque es como se hace el cálculo medio como extenso, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, nada imposible. Yo acá lo que hice entonces es, como arranqué primero, acá la expresión genérica la había puesto, fíjense, digo, bueno, en forma genérica arrancaría primero por la integral de la x, pero después fíjense que cuando hice el planteo, por una cuestión de cálculo dije, no, primero voy a arrancar por la integral de la y, porque es la y en realidad la que estaba acotada respecto de la x. Y yo estoy dejando la integral, la última, digamos, la que va por fuera, a la x. Entonces es como que me convenía más dejar la expresión de la y, digamos, que me queda 1 menos x y se incorpora el cálculo para después, la verdad que la integral, la última que realizamos, la podemos hacer tranquilamente con la calculadora, porque en ese caso ya tenemos valores numéricos en los límites. ¿Está bien? Así que bueno, hice eso. Dije, prefiero arrancar integrando respecto de y después la última integral va a ser respecto de la x. Bueno, hice todos los calculitos que están viendo acá y me terminó quedando 0,0357. O en realidad 1 sobre 28, que es lo que nos va a servir más para recordarlo, digamos. Esto entonces sería la varianza de la variable x. ¿Está bien? Medio como choclazo para tomarlo en un examen, me parece, porque, no sé, es una cuenta, está todo bien, pero vieron que a veces entre que pasamos un término para acá, que restamos, que multiplicamos, que hicimos mal la distributiva, y no sé, quizás nos da mal y bueno, y no sé si aporta mucho para ver, bueno, qué estoy demostrando, qué conocimiento estoy demostrando, ¿está bien? Bueno, varianza 1 sobre 28. Necesitamos la varianza de y, por eso también lo puse acá y lo estoy calculando. De paso, después si ustedes están practicando y si llegan a encontrar el resultado que les dé distinto, me avisan, lo revisamos, porque quizás, bueno, yo en hacer esta presentación me pude haber equivocado, así que cualquier cosa me tienen al tanto. Bueno, lo mismo, ¿ven? Lo mismo que dijimos para la x es exactamente igual para la y. Cualquiera de las posibles expresiones puedo utilizar para hacer la cuentita. En este caso, ¿yo qué usé? A ver, que no me acuerdo. Bueno, la expresión usando la función de densidad conjunta es exactamente la misma. Conceptualmente es a la variable le resto la media y lo elevo al cuadrado y eso se multiplica por la función. Y bueno, en este caso arranqué integrando respecto de y, lo mismo que antes. Bueno, nada, cuentas, y el resultado me terminó quedando en 0,03174. 2 sobre 63. Bueno, ya tenemos entonces cálculos de medias y de varianzas. Calculamos la media de x, calculamos la media de y, la varianza de x y la varianza de y. Así que entramos acá en ver conceptualmente qué significa la varianza y cómo la calcularía. Bueno, la covarianza lo que estaría mirando, vieron que hoy cuando estuvimos viendo la línea de regresión, estuvimos como medio analizando el contexto de este problema, que son unas barras de cereal cuyas variables están hablando de la proporción de avena y la proporción de copos de arroz, y vimos por la línea de regresión que según la proporción de los copos de arroz y bueno, la proporción media de avena es como que disminuía. Bueno, la covarianza a nosotros nos sirve calcularla porque lo que nos permitiría detectar es si existe una relación lineal que las vincule. Solo está atado a una relación lineal. Es decir,
Si uno calcula la covarianza, puede saber si hay o no hay relación en términos lineales. Por ejemplo, si uno determina por el cálculo de la covarianza que no hay una relación lineal, uno no podría decir, ah, mira, estas dos variables no están relacionadas. ¿Está bien? Sería como muy exagerado porque no hay relación lineal. Puede ser que haya otra relación que las vincule. Una relación, no sé, logarítmica, una relación exponencial, una relación que vincule, no sé, una relación cúbica, alguna otra, polinómica, la que sea, ¿está bien? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que estamos diciendo que tienen que ser variables dependientes. ¿Esto por qué? Porque algo que uno ya sabe, hay una proposición de la covarianza, es que si nosotros sabemos que las dos variables con las que estamos trabajando o de las cuales queremos conocer la covarianza son independientes, bueno, la covarianza va a valer 0. ¿Está bien? Así que, si sabemos que son independientes, la covarianza vale 0. Ahora, ojo, porque si vos sabés que dos variables tienen covarianza igual a 0, eso no significa que sean independientes. O sea, no es un ida y vuelta, ¿está bien? Ténganlo presente por si llega a haber en algún final o en algo, alguna pregunta así, media conceptual. Bueno, si son independientes, yo puedo afirmar que la covarianza vale 0, pero al revés no. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? ¿Y qué otras cosas puedo sacar de la covarianza? Vamos a hacer el cálculo, va a ser un número, obviamente, lo que encontremos, y nos va a interesar el signo que tenga esa cuentita que nosotros hacemos, o sea, el resultado final. Porque además de indicarnos si estas dos variables se relacionan o no linealmente, vamos a poder saber que, bueno, de existir una relación, a ver si esa relación es positiva o negativa. ¿Está bien? La cuenta, fíjense que es la siguiente. Lo que estamos haciendo es, calculamos el producto de el valor de cada una de las variables en el desplazamiento que tiene, digamos, cada una de las variables respecto de su media. O sea, a X le restamos la media y eso lo multiplicamos por la Y restándole su media. Y obviamente ese producto se multiplica por la función de densidad conjunta. Por eso es que calculamos la media de X y la media de Y para poder hacer esta cuenta de la covarianza. Y las varianzas las necesitamos para después calcular el coeficiente de correlación. ¿Está bien? Bueno, hay otra forma de calcularlo que es, si uno hace la distributiva de este producto, en definitiva, bueno, surge que se termina simplificando el cálculo y se puede llegar a esta misma expresión que es parecida en la lógica a la que nosotros hallamos con la varianza al principio de la cursada, ¿está bien? Acá fíjense qué es lo que estamos calculando. Bueno, en esta integral doble estamos calculando, es como la esperanza matemática de X por Y, digamos. O sea, calculamos la integral doble de X por Y multiplicado por la conjunta, encontramos el valor de esta integral doble y después le restamos el producto de las dos medias que nosotros ya calculamos. O sea, el producto de la media de X por la media de Y. En este caso, le estaríamos restando el 1/2 multiplicado por 1/3. ¿Está bien? Así que bueno, con cualquiera de estas dos cuentitas nosotros podríamos hacer el cálculo de la covarianza y el resultado obviamente nos tiene que dar igual. No importa con cuál de los dos lo calculemos, ¿está bien? Bueno, en este caso nuestra función de densidad conjunta era esta, la traje de vuelta para tenerla a mano y para plantear a ver cómo nos quedaría el cálculo, si eventualmente necesitaríamos hacerlo. Bueno, a X le estamos restando 1/2 y a la Y le estamos restando 1/3, que fueron los datos que ya calculamos.
y a ese producto lo multiplicamos por la expresión de la conjunta. Bueno, hay que hacer la integral doble, ¿está bien? Ir sacando los términos que me convienen según la integral que voy realizando, y el número final me terminó quedando en menos 0,0238. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me importa? Bueno, me importa el signo, porque el signo, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo qué tipo de relación eventualmente están teniendo estas variables. El signo negativo indica lo que nosotros ya pudimos ver en la línea de regresión. Vieron que habíamos dicho, bueno, mira, dependiendo de la proporción de copos de arroz, decrementaba la proporción de avena que tenían esas barras de cereal. ¿Está bien? Entonces hay una relación negativa entre las variables. Acá, fíjense que, bueno, lo que estamos haciendo es el otro cálculo, ya que tenemos todos los datos que ya fuimos recabando hasta ahora. Planteo la otra posibilidad de cálculo, que era x por y multiplicado por la función y después restarle la media de x multiplicado por la media de y. Y en este caso, obviamente, llegamos al mismo resultado. ¿Está bien? Bueno, el coeficiente de correlación se calcula como la covarianza dividido el producto de los dos desvíos, es decir, del desvío de x multiplicado por el desvío de y. ¿Qué significa coeficiente de correlación? Bueno, está relacionado obviamente con la varianza y se generó ¿por qué apareció el coeficiente de correlación? Y de una forma de poder medir cuál es la relación que está vinculando estas dos variables. Con la covarianza uno dice, bueno, miro el signo negativo, miro el signo positivo, puedo tener una idea si hay relación lineal o no, pero digamos que no se puede medir la fuerza con la que están relacionadas. Entonces, con este coeficiente, que está acotado entre menos 1 y 1, se puede, tener una medida de la relación que estaría vinculando a las variables. Así que el cálculo es muy sencillo, porque una vez que uno ya tiene la covarianza calculada, basta con que divida por el producto de los dos desvíos. Nosotros ya habíamos calculado las varianzas, así que al realizar la raíz de cada una ya tenemos los desvíos, así que fíjense que la cuenta para nosotros es ya muy sencilla, habiendo hecho todos los cálculos anteriores, obviamente. Bueno, el coeficiente de correlación obviamente mantiene el signo que tenía la covarianza, y lo que nos está indicando entonces es que existe una relación negativa entre estas variables, obviamente una relación lineal negativa. Por el lado de negativo, ¿qué significa? Bueno, se habla de qué forma se están relacionando los valores de la variable x con respecto de los valores de la variable y. Entonces, es como que cuando uno tiene el signo negativo está asociando, mirá, a valores grandes de la proporción de copos de arroz, tengo valores chicos de la proporción de avena, y viceversa. A valores chicos de la proporción de copos de arroz tengo valores grandes correspondientes a la proporción de avena. ¿Está bien? Eso es en términos conceptuales lo que estaría significando el negativo. Y después, en cuanto a ver, decíamos que el coeficiente de correlación da una medida de la relación lineal que tienen estas variables. Bueno, la medida puede ser leve, nula o fuerte. ¿Está bien? Entonces, fuerte, o sea, estamos mirando el valor absoluto del número que nos dio como resultado. Acuérdense que el coeficiente de correlación va desde menos 1 hasta 1. ¿Está bien? Entonces,
cuanto más cercano a 1 va acrecentando la fortaleza de la relación, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Bueno, esto en cuanto a los cálculos. Fíjense que nos la pasamos haciendo cuentitas. Ahora, fíjense, vamos a aprovechar este ejercicio que ya lo estuvimos viendo en cuanto al recinto, o sea, dónde está apoyado el volumen, y ya hicimos los cálculos de cuál era la media, cuál era la varianza, el desvío de cada una de las variables, para verlo acá gráficamente, qué estaríamos, o sea, qué estaría significando la covarianza, por qué el cálculo, en definitiva, que se hace. Entonces, fíjense, para poder evaluar esto de la covarianza y ver la relación lineal, si es que existe entre estas dos variables, se trabaja con las dos medias. Entonces, la media de X obviamente va a estar ubicada en el eje horizontal, está bien el valor, me refiero, y la media de Y va a estar ubicada en algún lugar del eje vertical. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en lugar de tener la función de densidad conjunta como tenemos acá, tendríamos puntos representativos de esa función de densidad conjunta, supongamos que este sea uno de esos puntos, lo que se está mirando es, bueno, con la covarianza, este punto, el X de este punto, digamos, ¿qué tan distante se encuentra de la media de X y qué tan distante se encuentra de la media de Y? ¿Está bien? Miramos esa distancia. A la X le restamos su media y a la Y de ese punto le restamos su media. Entonces, fíjense, con un punto que está ubicado acá, fíjense que al cortar los dos valores medios, tanto de la X como de la Y, se formaron 4 cuadrantes, ¿está bien? Bueno, nosotros sabemos que si el punto está ubicado en este sector, cuando yo haga la cuenta de que al valor de X le resto su media, voy a tener un valor positivo porque la X de este lado es mayor a la media, ¿está bien? En cambio, ¿qué pasa de este lado? A ver, voy a pensar, si la media de Y está acá y yo el punto que estoy marcando es este. ¿Este valor de Y es mayor que la media o es menor? ¿Qué les parece? Mayor. Es mayor. Entonces, cuando yo haga la cuentita de Y menos la media de Y, también voy a obtener un valor positivo. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, fíjense que la covarianza, ¿qué es lo que hacía? La cuenta es, a cada valor de la X restale su media, a cada valor de la Y restale su media y después multiplicarlo por la función. Bueno, ya este producto nosotros sabemos que nos va a dar positivo, porque esto es positivo multiplicado por positivo, listo. Este cuadrante, para cualquiera de los puntos que estén por acá, va a dar positivo. ¿Está bien? Eso es lo que está haciendo la covarianza en ese cálculo que realizamos. Lo mismo, por ejemplo, para los puntos que estén acá. No importa en qué lugar esté ubicado. Lo importante es que está en este cuadrante que quedó determinado por las dos medias. Fíjense, este valor de X, por ejemplo, es más chico que el valor de la media. Entonces, cuando yo haga la diferencia de X menos su media, yo voy a tener un valor negativo. ¿Está bien? Y en cuanto al valor de Y, ¿qué les parece? ¿Qué me va a dar? ¿Un valor negativo o un valor positivo? Positivo. Positivo en este caso, ¿no? Porque la Y es un valor mayor a su media. Así que cuando haga la diferencia, otra vez me va a dar un valor positivo. Ahora, cuando hago este producto, fíjense que a diferencia del cuadrante que estuvimos analizando recién, acá el valor nos va a dar negativo. Porque esto es un más por menos, menos. ¿Está bien? Bueno, y el mismo análisis, si lo hacemos en estos cuadrantes de acá abajo, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que surge? Y bueno, que cuando estamos en este cuadrante, acá pasa exactamente lo mismo que en este. Vamos a tener un resultado negativo. ¿Por qué? Y
porque en este caso el que nos va a estar dando un valor negativo es el valor de la y, porque fíjense que este valor de y es menor al de la media que tiene. Así que cuando hagamos esta resta nos va a dar un número negativo y después obviamente el producto positivo por negativo nos termina quedando negativo. ¿Está bien? Y acá en este último cuadrante, bueno, los dos valores resultan negativos porque este punto tiene un x que es menor a su media y tiene un valor de y que es menor también a su media. Así que menos por menos nos va terminando dando el producto, digamos, cuando calculemos la covarianza, nos va a terminar dando positivo. Quiere decir entonces que lo que se espera, si uno tendría todos los puntos, en lugar de tener la función de densidad como tenemos nosotros, si tendríamos todos los puntos correspondientes a esta relación que vincula a la X con la Y, esperaríamos encontrar en este ejercicio, que nosotros ya sabemos que nos dio un coeficiente de correlación negativo, que los puntos estén desparramados más o menos entre estos dos cuadrantes. Y ven, el hecho de ya estar mirando estos dos cuadrantes, estamos diciendo, mira, hay una línea, por ejemplo, una relación lineal que tiene una pendiente negativa. ¿Está bien? Acorde a lo que nosotros ya calculamos. En cambio, si la covarianza y el coeficiente de correlación nos hubiera dado un resultado positivo, los puntos tendrían que acompañar ese resultado y estarían desparramados entre estos dos cuadrantes. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que se ve gráficamente con o una nube de puntos o, digamos, con la densidad. Cuando la covarianza vale 0 y cuando nosotros obtenemos, o sea, no encontramos una relación lineal entre las variables, eso ocurre porque justamente todos estos productos que estamos viendo acá se terminan cancelando. Entonces, la nube de puntos no genera ningún tipo ni de tendencia así negativa como para que se involucren estos dos cuadrantes, ni de una tendencia positiva para que veamos que se involucran estos dos cuadrantes. O sea, visualmente no estamos viendo ni una recta con pendiente positiva, ni una recta con pendiente negativa, sino que los puntos están diseminados en los 4 cuadrantes y no hay manera de ver una recta de ninguna forma. ¿Está bien? Bueno, de nuestra parte, con nuestro ejercicio, lo que podemos hacer nosotros, aprovechando que tenemos la función de densidad conjunta y que tenemos los cálculos, fíjense qué es lo que pasa si nosotros marcamos acá en nuestro gráfico la media de la X y la media de la Y. Está bien, la verdad que no tenemos idea cómo es el volumen. Nosotros estamos trabajando solamente con el gráfico del recinto. Pero más allá de eso, de que no tenemos la forma, al tener la función de densidad conjunta, nosotros podemos saber cuánto tiene de volumen acá, cuánto tiene de volumen acá y cuánto tiene de volumen en este pedacito chiquito que quedó y en este cuadrado que quedó por este lado. El rectángulo va, ¿está bien? Entonces, podríamos medir de alguna forma, o medir no, confirmar que es acertado lo que nos dio el coeficiente de correlación. Estamos esperando que ocurra ¿qué? Y que la probabilidad, ¿está bien? Que está encerrada entre este triangulito chiquito más este rectángulo que está acá, sea como mayor, digamos, menor, perdón, porque estos son los positivos, sean menor que estos que estamos viendo acumulados acá. No sé si se entiende. ¿Está bien? ¿Voy a repetir eso, profe? Digo que nosotros acá vimos el cuadrante los 4 cuadrantes que se conformaron por el cruce de las dos medias. ¿Está bien? Esto es genérico, esto lo vemos en todos los libros. Acá estamos viendo la explicación del por qué el positivo y el negativo. ¿Está bien? Ahora, fíjense que nosotros
En este ejercicio tenemos el extra, o sea, por lo general uno analiza estos puntos sin tener la función de densidad. O sea, en la vida real la función de densidad conjunta no está. ¿Está bien? Entonces analiza puntos, ve nube de puntos y va tomando las decisiones según lo que ve. Y mirá, si veo más o menos acá que hay muchos puntos en estos dos cuadrantes y una relación lineal positiva. Y si veo más o menos puntos que están entre estos dos cuadrantes y relación lineal negativa. Y si están diseminados por todos lados y no veo relación lineal, mirá. Así que no hay relación lineal por lo menos. En cambio acá nosotros tenemos la función de densidad conjunta y pudimos graficar el recinto donde está apoyado este volumen con el que estamos trabajando. Entonces, para hacer una analogía, entre este gráfico que se hace con nubes de puntos, con este gráfico que tenemos nosotros, y tenemos las medias para determinar cómo estos cuadrantes están involucrados en nuestro recinto, ¿qué esperaríamos encontrar? Si nosotros calcularíamos la probabilidad que tengo bajo la curva en estos dos cuadrantes comparado con la probabilidad que tengo bajo la curva, de volumen bajo la curva, sobre estos dos cuadrantes. ¿Cuál se supone que me debería dar mayor, un número mayor de probabilidad? ¿Qué les parece? El izquierdo superior, profe. Estos dos, ¿no? Porque estos dos son los negativos. Y nosotros ya calculamos el coeficiente de correlación y nos dijo que el resultado era negativo, o sea que hay una relación lineal negativa, y eso involucra a estos dos cuadrantes, digamos. Así que es de esperarse que cuando calculemos el área bajo la curva, el volumen bajo la curva de esta partecita que nos quedó por acá por debajo de las dos medias, y de esta partecita que quedó por encima de las dos medias, sumando esos dos volúmenes, nos debería dar un valor mayor que sumando estos dos volúmenes. ¿Está bien? Eso sería lo esperado. Así que bueno, podríamos calcularlo y chequear. Pero bueno, conceptualmente esto es entonces la covarianza y el coeficiente de correlación. Nos permite de alguna forma determinar si existe una relación lineal entre ambas variables y con el coeficiente podemos medir, con el signo sabemos si es negativa o positiva la relación y con el coeficiente podemos medir, bueno, qué fuerza tiene esa relación si es que existe. ¿Está bien? Bueno, esto, que era lo que yo les decía, si nosotros, yo lo había calculado, nos termina dando 0,2387. O sea, acá, ¿qué probabilidad se calculó? La probabilidad de que la X se encuentre entre 0 y 0,5 y que la Y se encuentre entre 0 y 0,33. Y a eso se le sumó la probabilidad de que la X sea mayor a 0,5 y que la Y sea mayor a 0,33. Bueno, la suma de estos dos nos dio 0,2387. Quiere decir que, bueno, es consistente lo que estamos viendo en el recinto y en el cálculo de las probabilidades con el coeficiente de correlación que nos dio menos 0,70 y pico. ¿Está bien? Es decir, que si nosotros tendríamos los puntos, estarían entonces, el grueso de esos puntos están ubicados en estos dos cuadrantes que se conformaron acá, en la zona que ahora nos quedó con verdecito. ¿Está bien? Bueno, y acá una de las preguntas, esto era, de las preguntas que hice yo, el cálculo, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que la X sea menor a su media, que era un medio, y la probabilidad, queremos, de que la Y sea menor a su media? ¿Está bien? Estos son los cálculos que
que hicimos para terminar obteniendo esos valores que se mostraron recién en la diapositiva anterior. O sea, la suma de los dos nos terminó dando un valor menor que los otros cuadrantes que habíamos indicado serían los que indicarían que hay una relación lineal negativa entre ambas variables. Bueno, y con esto terminamos todo bivariante. Bueno, hay un montón de ejercicios, un montón de ejercicios en la práctica para que se diviertan. Y no hay muchos más que podamos incorporar más que variar uno que otro enunciado de eso que están viendo ahí en la práctica, ¿está bien? Está bien surtida y son, la mayoría son del estilo de los que van a aparecer en los exámenes, ¿está bien? No hay mucho para innovar, digamos, en cuanto a ejercicios de bivariante. Yo ahí les pasé para que practiquen los del cuatripasado. Son 3 ítems distintos y bueno, van a ver que no es más que lo que venimos practicando y lo que van a ver en las prácticas. Probabilidades condicionales, unión, intersección y fundamentalmente esto de la función condicional que aprendimos nuevo. Eso practíquenlo. ¿Está bien? ¿Alguno de la guía, profe, recomiendas? ¿Cómo? ¿Algún ejercicio de la guía que recomiendes como esto de no hacerlo sí o sí? Es que si te fijas, todos tienen la mayoría de las preguntas, así que hay alguno, a ver, para que el de cambio de variable, o sea, que puedan practicar, pero estos ítems que yo les puse acá del examen tienen para cambio de variable, o sea, que hay alguna relación entre las dos variables, que tengan que escribir, no sé, x más y, o sabiendo que x más y pasó eso, calcular una probabilidad. Pero en realidad, a ver, alguno, déjame chusmear ahora. Profe, justo yo quería hacer la pregunta sobre uno de esos que tienen relación. Que pregunté en el foro, pero la verdad que no lo supe hacer. Es el 6. Ahí lo subí al chat. Ay, pero el 6 es el que hicimos hoy. No, pero el ítem, ese, el D que tiene una relación. La otra parte lo había hecho yo, lo había logrado hacer. Porque es un cambio de variable. Eso te decía yo. Tenés una nueva variable, Sí. z, y la escribís como x sobre y. ¿Está bien? Sí, profe, pero en la parte, yo dejé en función de y me quedó una recta, pero después no sé qué valores darle, eh, porque dice x mayor a 0 y y mayor a 0, no sé qué valores darle para hallar la probabilidad pedida. Pero la despejás de la probabilidad. A ver, pará. Que veo si... ¿A dónde está la...? Pizarra. Nosotros tenemos... Z era la eficiencia, ¿no? Algo así. Sí, eficiencia relativa de la marca A respecto de la B.
de la B. Bueno, y después decía, ¿cómo era esta? Es un cambio de variable, nada más que ahora estamos, en lugar de ser unidimensional como trabajábamos antes, ahora lo que tenemos es que la z está dependiendo de dos variables, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Se acuerdan que en la primera parte decíamos, bueno, yo tenía una X que era, no sé, el peso de los duraznos. Y después decía, tengo la variable Y que es el precio de los duraznos. Y el precio era el doble del peso, no sé. Bueno, con esa phi nosotros podíamos calcular lo que nos pidieran, sin tener necesidad de tener que hallar la función de la Y, porque trabajamos todo con la X. Acá es lo mismo. Se define una nueva variable y la z es justamente una phi, pero ahora en lugar de depender solo de la x, como antes, ahora está dependiendo de la x y también de la y. Bueno, ¿y cuál es la relación que las vincula? Puede ser x más y, x al cuadrado más y al cuadrado, x menos y menos x, no sé, x al cubo más 3y, no sé, la relación que quieran, ¿está bien? En este caso, ¿qué decía? ¿Cómo era? X sobre Y. X sobre y. Entonces le ponemos eso. Bueno, y después el enunciado te decía, ¿cuál es la probabilidad de que esta eficiencia relativa sea cuánto? A lo sumo 2. A ver. O sea, menor o igual a Sí. 2. Bueno, acá mismo lo reemplazo, fíjate. Probabilidad de que z sea menor o igual a 2, en lugar de z yo me paso a mis variables. Así que pongo, en lugar de z pongo x sobre y, menor o igual a 2. Y ahí lo que voy a hacer es despejar la y directamente. Sí, la Y me... Así que me queda x dividido y, o sea que me cuesta verlo porque no lo tengo bien así. Pasaría el 2 para allá y la y para abajo. A ver, esperen que voy a escribir para que me resulta más cómodo. Esto es así. me quedó Y igual a X sobre 2. Claro, yo tengo así x sobre y igual a 2. Así que si paso la y para allá, y me terminó quedando como x sobre 2. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad que yo tengo que calcular acá es que la y sea, la pasamos para allá, así que queda mayor a x sobre 2, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, en el recinto que nosotros tenemos, ¿cuál era el recinto? El primer cuadrante. El primer cuadrante, porque dijimos que estas eran las exponenciales con las que estuvimos trabajando. Así que en todo este recinto tendremos que graficar la recta x sobre 2. O sea que, ¿esto cómo era? A ver si me acuerdo. Si acá teníamos 1 y acá teníamos 2. Para X igual a 2 es 1, para X igual a 4 es 2, por ejemplo. Para x igual a 1 Sería medio de Y. sería por acá. Ahí, Ujú. ¿no? Sí. ¿Y qué otro punto? Y para el 2 sería 1, por ejemplo. También. Para el 2 quedaría por acá. Bueno, ahí hay que tirar una recta. ¿Está bien? Y después te tenés que fijar, ¿dónde sombreás que la I es mayor a esa recta? O sea, ¿qué hizo? Nos dividió el primer cuadrante en 2. ¿Está bien? Yo sombreé la parte de arriba.
Y de porque la acá, por ejemplo, en este caso tenemos este punto vendría a ser el 0 de X y el 2 de la Y. O sea que 2 es mayor a 0. Así que listo. Estaríamos sombreando todo este cuadrante que obviamente, esta parte, digamos, del cuadrante que quedó abierta. ¿A eso te referías? Sí, Y bueno, pero esto se puede calcular, digamos, porque eh, em, vos lo que tenés que hacer es acotar. Hay que ver bien cómo quedó acá. mm, claro. Necesitamos hacer bien el gráfico para ver cómo nos quedó acá, porque quizás vos podés hacer el 1 menos y una integral que te quede definida en valores numéricos, ¿entendés? Y zafás de tener que hacer esta integral abierta que te queda hasta más infinito para uno de los valores. Claro, hasta acá llegué. Después ya no supe cómo resolver. Ah, pero igual para. Y hay un pequeño detalle. Pequeñísimo, pequeñísimo detalle. A ver cómo nos quedó la probabilidad X sobre Y. Menor o igual a 2. Ah, no, está bien, porque estaba pensando, no era una condicional, era un cambio de variable. Este. Bueno, ¿y ahí cómo lo calcularías? Pará, ¿a vos cómo te quedó? Porque tendríamos que hacerlo bien a escala. ¿Lo tenés el gráfico para compartirlo? Sí, lo tengo, pero en hoja. Igual se puede hacer en GeoGebra, profe. Sí, en, en el navegador. Pero lo tengo en la carpeta yo. A ver, Dale, porque hay que ver, acá hay que hacerlo bien a escala para ver cómo nos quedó la recta esta y a ver si se puede integrar. O sea, porque no nos está pasando por el cero esta. A eso me refiero. Porque vos tenés que ver, por ejemplo, que te quede un volumen para poder calcular, para hacer el uno menos y que sea sencillo. ¿Está bien? Creo que había quedado así. A ver, ¿para qué voy a leer el enunciado? Para que se pudiera hacer, no que resultara complicado. A ver. Práctica 6. El 6 era, ¿no? Sí. Si se define X como X sobre Y a la eficiencia relativa, que sea a lo sumo de 2. Estoy haciéndolo acá con los cuadraditos de la hoja. Esto es 1 y esto es 2. Esto es 1 y esto es 2. Corta en 2. No, corta en 0 esta. Y avanza 2. Así que esto nos queda así.
Y esto es, entonces, la parte de arriba. Y la integral entonces la hacemos. Ponele desde 0 hasta la recta y después desde el valor numérico mínimo hasta más infinito. Sí, porque esta está pasando por 0, si no tiene ordenada el origen. ¿Está bien? Vos ponele como te queda, ponele que te queda el gráfico así hacia arriba, tendríamos que hacer la integral. Si arrancamos respecto de la X, tendríamos que hacer la integral hasta la recta y después en la integral de afuera desde 0 hasta más infinito. Perfecto, Esa profe. sería Y la eso cuenta. más infinito, ¿no? La verdad que no hice ninguno con ese. ¿Cómo se resolvía lo del más infinito? Le podés poner en la calculadora, porque vos fíjate que el más infinito es la integral de afuera, que es numérica. Le podés poner 9,99999 y ya te da el resultado. O si no, no sé, lo estuvimos usando Symbolab, por ejemplo, y lo escribimos ahí y te lo calcula con el infinito. Obviamente en el examen no les va a pasar de tener que calcular una probabilidad así, ¿está bien? Pero bueno, lo dejamos este ítem porque lo que nos interesa es que ustedes vean que sigue existiendo esto del cambio de variable de la misma forma que lo vimos en la primera parte. Nada más, la diferencia está en que ahora no solo la variable nueva está dependiendo de la X, como nos pasó antes, sino que ahora depende de las dos. Y que nosotros el planteo lo tenemos que escribir con nuestras variables, porque nosotros tenemos el dato de la X y de la Y. ¿Está bien? Por ejemplo. Sí, había llegado hasta ahí, pero me quedaba ese límite, claro, ese número que no sabía cómo interpretarlo, lo del más infinito. Ahora me queda. Claro, te quedó justo en la segunda integral. Yo pensé que me había quedado mal el gráfico y que se iba a poder hacer el 1 menos porque había otro ejercicio en el que buscamos la manera de que les quedara un triangulito por debajo, ¿viste? Cerca de los ejes, cerca del centro del cuadrante, y que quede abierto en la parte de arriba. Entonces ahí convenía hacer 1 menos el volumen del triangulito y listo, se resolvía. Que esa es otra, tener en cuenta, sombrear en el recinto lo que tienen que calcular y fijarse que a veces quizás nos conviene usar el complemento, porque la figura geométrica nos queda mejor la del complemento. Pero bueno, no más que eso, digamos. Perfecto, profe. Por mi parte no era la duda que tenía. Bárbaro. Y a ver. Profe, Sí. de casualidad tiene algún ejercicio de parcial, pero de bivariante, ¿cómo se llama esto? Pero con que no sea continua la variable, sino que sea... Discreto. Ay, no me salía. Discreta, sí. Discreta, no me salía el A nombre. ver, déjame ver que debo tener alguno por acá.
Es que en realidad se suele tomar más continua, porque las de discretas son muy, muy sencillas, pero espera, a ver que debe haber alguno. Alguno que se haya tomado por ahí. A ver, hay uno, es muy sencillito este, pero bueno. Ahí se los dejé. Ahí iba a mirar, que al final me dispersé, si había algún ejercicio en particular. A ver. No hay ninguno que se destaque de los de bivariante. Estaba mirando para recomendarles, pero ustedes cuando se pongan a practicar van a ver que la mayoría les pide lo mismo. ¿Está bien? Lo que necesitamos que sepan es calcular diferentes probabilidades, porque fíjense que esos ítems van a ser los que se van a tomar, digamos. Probabilidades condicionales, unión, intersección, después esto de, por ejemplo, los que son dos marginales y generamos la conjunta. Después, no sé, cuál es la probabilidad de que uno, o sea, comparando las variables, como el que vimos hoy de que quién demora más en llegar, quién llegó primero, o sea, siempre estamos en eso de comparar las variables, si la X es mayor que la Y o no, ¿está bien? Profe, Sí. si te preguntan una unión, ahí y tenés ahí la función conjunta, ¿qué tendrías que hacer? ¿Aplicar la definición de
de unión y hacer la suma y restarle la intersección. Exacto. Ponele, viste en este ejercicio que estuvimos trabajando recién de los copos de cereal y eso sería una pregunta, Sí. no sé, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de copos de arroz, te digo cualquiera, ¿no? Sea mayor a 0,5 o que la proporción de avena sea mayor a 0,5? Entonces, Claro. ese O ya te hace plantear la unión. Y la Si fórmula es la de sumás, siempre. claro, Exacto. tenés que usar las dos marginales y restarle con la otra, ¿no? Con Claro, es la la conjunto. probabilidad de que la X sea mayor a 0,5 más la probabilidad de que la Y sea mayor a 0,5 menos la probabilidad de la intersección entre esos dos sucesos. Es decir, vos vas a sombrear, tenés que calcular tres probabilidades distintas, ponele. Si tenés Sí, los marginales, la probabilidad de X mayor a 0,5 la podés calcular con la marginal. Si tenés la marginal de Y, la probabilidad de que Y sea mayor a 0,5 lo podés calcular con la marginal. Y después quizás la intersección la tenés que sombrear en el recinto donde ocurren las dos cosas juntas. Y ahí tendrías que hacer un integral doble, ponele. Depende del recinto sobre el cual estemos trabajando. No sé si es un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. ¿Cómo te quedó ese que la X sea mayor a 0,5 y también la Y mayor a 0,5, los dos juntos? Y claro, sí, listo. sí. Pero digamos, es aplicar lo que ya conocemos, tanto de probabilidad condicional como probabilidad de la intersección, como probabilidad de la unión, lo mismo que vimos en la primera parte. Nada más que ahora involucramos a las dos variables, digamos, no más que eso. Clarísimo, profe. Bueno, y en la práctica tienen para divertirse un montón, porque hay varias funciones distintas, digamos, recintos distintos en realidad, para que ustedes, de última, yo lo que les propondría es, si están cortos de tiempo, aunque sea, miren al recinto, si sale graficarlo, porque eso en realidad es lo que manda, digamos. Sobre el recinto, después, bueno, como nos pasó recién que nos consultaba Ariel era, ¿no? Con respecto a este ítem que no pudo resolver. Él tenía el recinto bien graficado todo, pero le hizo ruido a ver cómo calculaba esta probabilidad. Bueno, es un caso particular, pero digamos lo que manda es decir, bueno, yo tengo bien en claro cuál es el recinto. Y después las probabilidades, listo, las que ya aprendimos. Lo único distinto, les vuelvo a repetir, es este concepto nuevo de función condicional, porque requiere que calculemos la condicional. Para eso tengo que calcular una marginal, seguro, y una vez que hice eso, bueno, hacer la integral de esa función nueva que obtuve. Eso y las líneas de regresión son las cosas nuevas, digamos, que es como que pueden llegar a aparecer, digamos. Así que bueno, nada, a medida que vayan practicando nos van preguntando, pero bueno, sabiendo esas cosas yo creo que no van a tener problema. Bueno, el sábado vamos a practicar un par de ejercicios así, de modelos de examen, pero bueno, ya les repito, no va a ser distinto a esto que está en la práctica. En la práctica pusimos un montón de ejercicios que fueron modelos de años anteriores. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, los libero para que vayan a descansar. Y bueno, no se olviden de ver los videos de estadística descriptiva. La semana que viene ya arrancamos con estimación de parámetros. Así nos queda tiempo para consultas y todo eso, ¿está bien? Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Por nada.